Buenas noches a todos, gracias por venir, un día tan inhóspito, que sea con anuncios de temporal y todo, así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy acá. Bueno, hoy, por supuesto, 30 de agosto, Día de la Persona Detenida Desaparecida. Como todos los años, esta fecha nos invita a reflexionar sobre lo recorrido y a caracterizar el momento en que estamos en la región y en nuestro país a más de 50 años de los crímenes de terrorismo de Estado. Y es ineludible comenzar diciendo que nos encontramos nuevamente con la emoción a flor de piel a la espera de la identificación del último compañero rescatado por el GIAF. Como saben, hace un mes en la trinchera 892 del Batallón de Infantería Paracaidistas 14 hubo un nuevo hallazgo. No tenemos dudas de que es una persona desaparecida, su cuerpo conoció el horror y hoy la realidad nos vuelve a recordar la hazaña del terrorismo de Estado. Este enterramiento no fue casual ni azaroso, se necesitaron, como bien nos explicaron los antropólogos, más de 7 carretillas de 70 litros con material para su construcción. Se tomaron su tiempo, la fosa lo demuestra. Una primera capa de cal, luego el cuerpo, por encima otra capa de cal y pedregullo, encima de esta una de cal, arena, cemento y pedregullo. Por arriba otra capa más de cal y arena y luego lo taparon con 50 centímetros de tierra. Ya se han tomado y enviado las muestras al Laboratorio de Genética Forense en Córdoba, Argentina. Aún no hay más novedades, por lo que les pedimos a todos paciencia y cautela. Nuestro más profundo agradecimiento al GIAF, al equipo de investigación de la institución y a la Fiscalía Especializada, quienes han trabajado arduamente para obtener estos logros, al director Wilder Tyler, que anda por allí también. Por eso también, para esta actividad, quisimos invitarlos a ellos, a todos los integrantes, representantes de los dos equipos, a compartir esta mesa. Porque para nosotros han desarrollado esta tarea con el mismo espíritu que nos han marcado nuestras madres en esta larga lucha, con perseverancia, con compromiso, con valentía, porque sabemos los hostigamientos directos e indirectos que conlleva esta tarea, con serenidad y firmeza. Cada uno de ustedes son uno más en esta comunidad de todos somos familiares. Y hoy creo que, les damos la palabra, queremos escucharlo y luego habrá para que quiera preguntas o veremos. Así que tenemos acá, vamos a empezar por los del equipo de investigación, Walter Pernas y Fabián Werner, que van a empezar, y luego las compañeras antropólogas. Bueno, voy a sacar un poquito el micrófono que me queda más sencillo. Bueno, no sé si tanto. Perfecto. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a familiares por la invitación. En un día como el de hoy, además, ¿no? Que estamos escuchando todos el lindo sonido de la lluvia. El agradecimiento también porque, estos ámbitos, en estos ámbitos no tratamos todos los días, no nos vemos todos los días, y quizá hoy le podemos explicar un poco mejor nuestro trabajo, el trabajo del equipo de investigadores, que conjuntamente con el equipo de antropólogos conformamos el equipo de búsqueda de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y agradecemos esa oportunidad de poder contarles un poco, no el día a día de nuestro trabajo, pero sí las grandes fases que atravesamos para llegar de repente a algunos elementos que nos acercan, que nos van acercando quizá a un objetivo. A veces se logra, a veces no se logra. Esa palabra que estamos viendo ahí, proactividad, es una palabra emblemática para nosotros, para el equipo, porque cuando nos convocaron, Wilder Tyler y Mariana Mota,
a fines del año 2019 para comenzar a trabajar en el año 2020. Bueno, la idea era conformar justamente un equipo de investigación, una experiencia nueva, algo que todavía no se había hecho. Y bueno, los primeros convocados fueron Fabián Werner y yo, luego se sumó más gente al equipo. Hoy somos 5, Mauricio Pérez, Lourdes Rodríguez y Fabián Kovacic, un investigador en Argentina. Vamos a hablar de Argentina también, que es un tema muy importante para todos nosotros. ¿Cuál es la diferencia con las etapas anteriores? Bueno, esta palabra, la proactividad, trazar líneas de investigación para salir a la calle a aplicarlas. Esto es lo que nosotros encontramos después de una revisión importante, toda la documentación que había y todo el trabajo que había de los últimos años. Bueno, se hacía más bien por oficios o por peticiones formales, cartas, presentaciones, correos electrónicos. Y si bien había gente que también buscaba de alguna manera investigar, el método que ustedes saben bien, aquellos que nos conocen de otros ámbitos, del ámbito periodístico, nosotros lo traíamos de investigaciones por nuestra familiaridad con las investigaciones en casos de terrorismo de Estado de los distintos medios periodísticos en los cuales trabajamos. Por eso se nos convocó y también por eso es que comenzamos a aplicar parte del método periodístico. Por supuesto que sin publicar, el periodismo tiene lo otro, ¿no? La investigación y la publicación. Nosotros mantenemos todo en reserva en el marco de la ley que encomienda a la Institución Nacional de Derechos Humanos la búsqueda de personas detenidas desaparecidas. Pero la proactividad es eso, es salir a la calle y tenemos algunos ejemplos de qué es lo que salimos a buscar, cómo es que hacemos nuestro trabajo diariamente. Búsqueda de testimonios, fuentes personales, documentación, vínculos institucionales, peticiones formales, oficios y cartas. ¿Vieron? Hay como un orden acá. Nosotros es cierto que priorizamos la búsqueda de testimonios, porque entendimos que faltaba gente por hablar. Sigue faltando gente por hablar, claramente, ¿no? No solamente aquellos involucrados directamente en la represión. Estamos hablando de otras fuentes que pueden brindar información que a veces nos ponen en contexto y que para nosotros es importante. Testimonios que a veces son directos, que a veces son indirectos, más o menos cercanos. Y fuentes personales que muchas veces nos permiten lo que les decía, contextualizar, comprobar si un dato es fidedigno o no. Y ahí hay de todo un poco, ¿no? En esto se involucra gente que estuvo vinculada en aquellos años con alguna situación o fuentes técnicas que muchas veces nos revelan si algo es posible o no desde el punto de vista científico. Documentación, archivos, peticiones a la administración de diferentes documentación, expedientes judiciales. Acá entra un montón de cosas en la parte de documentación. Los vínculos institucionales, bueno, saben ustedes que a partir de la ley, las posibilidades que tiene la institución de derechos humanos, pero no siempre es, como hemos hecho en alguna oportunidad, un allanamiento para encontrar cierta documentación. Muchas veces es el vínculo institucional para lograr esa documentación de otra manera. A veces se da, a veces no se da, a veces hay casos más complejos que otros, a veces se cierran puertas y a veces las vamos abriendo de a poco. En el marco de las conversaciones que podemos llegar a tener con distintas personas, bueno, mantenemos la reserva en el marco de la ley, evidentemente, y lo que le decía recién, contextualizamos hechos, nos pueden aportar datos para una línea de investigación determinada, o nos pueden aportar datos que se oponen a la línea de investigación. Nosotros nos juntamos en una mesa muchas veces y ponemos un caso sobre la mesa. Y establecemos distintas hipótesis en función de la información que poseemos, la documental, la testimonial. Así se traza una línea de investigación y después, en esa salida a la calle de las cuales les hablaba, podemos toparnos con esto, con gente que aporta y que de alguna manera nos asienta en la línea que llevamos o nos reorienta
no la gente, sino lo que nos dice, nos reorienta una línea de investigación o definitivamente nos cierra esa puerta de línea de investigación y sabemos que por allí no se puede avanzar. Esta línea de investigación, bueno, naturalmente la podemos trazar a partir de nuevos testimonios, de la reinterpretación de viejos testimonios de muchos años, que quizá a la luz de nueva documentación que ha aparecido o que fuimos encontrando se pueden reinterpretar de otra manera. Muchas veces los testimonios con los cuales se cuenta no son un lujo de detalles. Muchas veces es, incluso en algunos casos, un par de párrafos que parecen acercarte a algo y que a veces no está muy definido qué es lo que quisieron decir. A partir de eso hay que buscar. Nueva documentación y archivos. Allí estuvimos en reiteradas oportunidades, el caso de Fabián les puedo hablar mejor que yo, en algunos archivos investigando con mayor o menor profundidad en función de una línea de investigación. Lo que hacemos es eso, no es que abordamos un archivo en su globalidad, es el abordaje de archivos de manera universal, nosotros no lo podemos hacer hoy. Por supuesto que apoyamos que la búsqueda, el encuentro, digitalizar esos archivos, eso también el Estado lo tiene que hacer. Pero nosotros abordamos los archivos en función de una línea de investigación. Y así nos ha dado resultado. En algunos casos sí, en otros no. Pero el caso, por ejemplo, que ustedes conocen, el más, del cual Fabián les puede hablar mejor que yo, el allanamiento al Museo Aeronáutico, donde pudimos encontrar, bueno, algunos libros de vuelos de la época y en función de eso trazar hipótesis y líneas de investigación. Varias de ellas fueron, no solamente las estamos usando nosotros, sino que fueron solicitadas y nos hemos presentado en los juicios que se siguen en Argentina. Y allí también viajó esa información después de bajada a tierra y de lograr de alguna manera que esos documentos dijeran algo. ¿Está bien? Acceso a expedientes judiciales o material documental administrativo. De alguna manera, en vinculación con la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, nosotros visitamos estos repositorios, estos archivos de casos que ya han sido juzgados, otros que están en otras etapas, pero muchas veces el propósito de la justicia o de la Fiscalía de Crímenes Organizados es otro que el nuestro. Se está buscando allí la responsabilidad penal. Nosotros, la ley no ampara eso para la institución. Nosotros buscamos el establecimiento de un paradero, los restos. A veces en esos expedientes hay información que se va como perdiendo, porque no es la finalidad que tiene la Fiscalía o un juez o una jueza. Muchas veces acá y en Argentina logramos obtener alguna información sobre la cual comenzamos a trabajar y trazar nuevas líneas de investigación. Nuevos datos aportados por acciones en terreno, esto es tecnología, digamos, ¿no? Nuevos métodos científicos, de eso va a poder hablar mejor, las antropólogas van a poder hablar mejor que nosotros, pero a partir de esos datos también se pueden obtener nuevas líneas de investigación. Y cruzamos los datos, los testimonios, los documentos, todo lo que aparezca y volvemos a retrasar una línea de investigación. Esto es permanente para todos los casos. Acá, antes de hablar de algunos casos puntuales, me gustaría profundizar en un par de cosas que planteó Walter. Uno es el tema de las líneas de investigación. ¿De dónde partimos nosotros para iniciar una línea de investigación? Me parece que eso es interesante que lo sepan, porque eso los puede llevar en algunos casos a darse cuenta que un dato que les pueda parecer insignificante o que puede resultar que no tiene que ver con esto de lo que estamos hablando, a nosotros nos puede servir mucho. Obviamente que el inicio del trabajo tuvo que ver con todo el trabajo que se había hecho antes, con el trabajo que habían hecho personas que habían dado el contexto histórico a todo lo que nos ha pasado, lo que habían hecho los antropólogos en todos los años que habían trabajado antes. Trabajo periodístico también, ha habido muchos periodistas que han hecho un muy buen trabajo de investigación sobre este tema.
Y muchas veces nosotros partimos de una denuncia concreta sobre un caso puntual, es decir, sobre un nombre de una persona que desapareció en determinadas circunstancias. Podemos partir de una denuncia que se hace sobre un sitio en particular, es decir, que puede ser un centro clandestino de reclusión o un lugar de enterramiento. Podemos partir también de una información respecto a la existencia de un archivo, es decir, la existencia de información que puede ser relevante, que nos puede servir a nosotros para encontrar datos que nos aporten a la búsqueda. Y en esas diferentes líneas también nos hemos encontrado en el último tiempo con la presentación de nuevas denuncias. Por un lado, en los últimos meses hemos accedido a más de un centenar de carpetas de denuncias de años anteriores sobre casos que se encontraban en estudio y sobre los cuales no ha habido todavía una definición de si se trata de compañeros detenidas y detenidos desaparecidos. Y por otro lado, nos hemos encontrado con personas que se han acercado al equipo a plantear situaciones que nunca se habían planteado antes. Es decir, nombres de personas que pueden tratarse también de detenidas y detenidos desaparecidos, pero que nunca habían podido denunciar por distintas circunstancias, por miedo, por desconocimiento, por imposibilidad. Todo eso, y algunas cosas más también, que sería muy largo de explicar, forman parte del universo de situaciones en las que nosotros nos encontramos y a partir de las cuales podemos trazar nuevas líneas de investigación que nos acerquen a las circunstancias de una desaparición, al esclarecimiento de las circunstancias que terminaron con la desaparición de una persona o con eventualmente el hallazgo de restos. Son situaciones distintas, pero ahora Walter les puede hablar mejor de un caso que se dio en Argentina, en el cual no se pudo acceder a los restos, pero sí se pudieron determinar las circunstancias en las cuales se dio esa desaparición forzada. Es decir, nuestro universo de posibilidades es muy amplio y toda información que aparezca, por más que sea pequeña, por más que pueda parecer en un principio insignificante, que hable de personas, de nombres, de contextos históricos, de instituciones, eso también nos sirve mucho a nosotros para ir haciéndonos una idea tanto de casos particulares como de situaciones, como de lugares, y por eso nos parecía que parte de lo que nosotros les podíamos contar hoy es trasladarles esto para que se den cuenta que cualquier información a la que puedan acceder ustedes, que les pueda parecer interesante y oportuna y relativa a estas cuestiones, también nos puede servir a nosotros para avanzar en una línea de investigación o incluso iniciar una nueva línea de investigación que nos permita avanzar en la búsqueda de la verdad. Bueno, acá queríamos ejemplificar en el caso de Amelia un poco el trabajo que se dio para todos, para todas. Fue nos enfrentó con una situación que nunca se había dado en Uruguay, sí en Argentina. Y creo que sacó lo mejor de nosotros en ese momento, porque no podíamos entender cómo no teníamos un nombre. Cuando sí teníamos una línea de investigación clara, todo lo que les vinimos contando estuvo. Una línea de investigación por cruzamiento de datos, había un contexto histórico y político, había particularidades del cuerpo, nosotros teníamos ciertas expectativas, las cuales no contamos. Ustedes saben cómo es el procedimiento. Uno no puede salir a decir, aunque manejemos ciertas hipótesis, uno no puede salir a manejar nombres de una manera indiscriminada, además, ¿no? Es algo natural que hay que comprender quiénes están esperando. Entonces no lo hacemos. Pero eso no quiere decir que a la interna del trabajo no haya, no especulaciones, sino líneas de trabajo que te pueden llegar a determinar y bajar ese universo de posibilidades. Nosotros teníamos eso. Por eso cuando llega la noticia desde el EAF,
de que no había posibilidad de identificación, tuvimos que, ponernos a pensar si reforzábamos la línea de trabajo, la hipótesis o no. Y bueno, y surge esto. En aquel momento, nosotros recordamos haber hablado con algunos familiares que incluso para el caso puntual de Amelia Sanjurjo, como que estaba en el ambiente que no tenía familiares vivos. En ese momento estábamos pensando en eso. Cuando se da esta situación de que no hay posibilidad de identificación, reforzamos esa búsqueda, o sea, la iniciamos en realidad, porque pensábamos que no había familiares vivos y sí había. Y eso fue muy importante para todos, para todas y para el trabajo final, poder encontrarlos, y aunque estuviesen en el exterior, se logró por distintas vías y por la colaboración de mucha gente y de muchas instituciones, incluidas las argentinas, poder llegar hasta estas personas para obtener muestras para que finalmente se diera los análisis de ADN. También, a la misma vez que se buscaban dar con esos familiares vivos, se hacía una búsqueda y se hallaron los lugares de inhumación y reinhumación de familiares fallecidos. Esto es un trabajo muy arduo, que en el equipo la que está a cargo responsable es Lourdes Rodríguez, que se ha quemado las pestañas con esto. Eso es una realidad que hay que reconocer. Y es cierto que a partir de todo esto se logró dar, después de muchos reveses y muchas puertas que se cerraron y muchos datos documentales que después no se confirmaban en la realidad, dar con una familiar más de esta manera en una urna. Con toda esta información, la idea, se exhuma. Allí viene el trabajo del equipo de antropología, se hacen los análisis científicos de las muestras óseas y conjuntamente con las muestras de los familiares vivos, y estas muestras es que se envía nuevamente a Córdoba toda la información, trasvasando el umbral. Yo no soy muy técnico en esto y acá de repente Alicia lo puede decir mucho mejor que yo, pero hay un puntaje mínimo al cual hay que llegar para que pueda dar o no una identificación 99.9 como se dio, y lo logramos de esta manera, digamos, ¿no? En un trabajo conjunto. Eso fue muy importante. Y bueno, naturalmente, después de bastante tiempo, todo esto demora, todo esto lleva su tiempo. Después de muchos meses se logró identificar, y allí es como se confirma nuestra línea de investigación o nuestras hipótesis primarias, que no siempre va a suceder, pero en este caso sucedió, y bueno, estamos de alguna manera contentos con esto, más allá de que esto tiene siempre sentimientos encontrados, ¿no? Es la barbarie y a la vez también, por lo menos, la satisfacción del trabajo que se logra. En el caso de Pereira Brun, que es en Argentina, como decía Fabián, es el establecimiento del paradero. No se logran obtener los restos de la persona, pero sí establecer su paradero, donde se aplica también la proactividad. Y acá, se ha manejado esto, la proactividad de la búsqueda documental y cruzamiento de datos. En principio, se lograron obtener los libros de inhumación del cementerio de Granbur, se logró ubicar, se logró fotografiar esos libros, después de un montón de peripecias administrativas en Argentina. Tenemos muchas dificultades para trabajar en Argentina, no es lo mismo que trabajar en Uruguay, pero sí se logró. Se logró el hallazgo de la... Digamos, también hay dificultades en Uruguay, ¿no? Bueno, otras, que también son otras, pero que son otras, es cierto. ¿Cómo no? Por supuesto, por supuesto. Pero es lo mismo, pasaron meses entre que supimos del dato y que logramos obtener y fotografiar, porque una cosa es saber del dato y otra cosa es poder documentarlo para poder mostrarlo y certificarlo. Y ahí hay todo un periplo que involucra la burocracia también. Muchas veces no es solo que hay alguien que se quiere oponer a que vos llegues a tal lugar, sino es la mera burocracia, que muchas veces es mucha, y bueno, y que hay que sortearla. El hallazgo de partidas NN apócrifas. Se logró esto revisando expedientes judiciales. Hay una partida, en este caso, hay una partida apócrifa. Cuando digo apócrifa, digo que contiene mentiras sobre cómo murió una persona, en este caso Pereira Brun, que estaba en un expediente judicial hacía más de 30 años ahí adentro.
había que ir a buscarla, pero en un contexto, en una línea de investigación. Pero estaba ahí y la encontramos. Y fueron 2 las que logramos encontrar para este trabajo. La confirmación documental de la inexistencia de siniestro ferroviario en el Archivo General Ferroviario de Argentina. Esto es porque las partidas señalaban de alguna manera que esa persona había muerto en un siniestro ferroviario, en la vía, o que se había tirado, o que el tren lo había pasado por arriba, algo así. Sin decirlo, porque se cuidan un poco de cómo decir estas cosas. Cuando fuimos al Archivo General Ferroviario, les cuento esto para que entiendan, le hicimos una trampa a quien manejaba el archivo. Ustedes van a decir, ¿cómo una trampa? Nosotros fuimos y le pedimos al jefe del archivo, le contamos quiénes éramos y le pedimos por favor que tenía que encontrar el momento en el que había ocurrido un siniestro de tránsito en tal y cual lugar, porque de eso dependía nuestra investigación por el caso de un detenido desaparecido. Y esa persona hizo lo imposible por ubicar ese siniestro que no existía. Entonces, compungido, vino a decirnos: hice todo mi esfuerzo y puse todo el equipo a trabajar. Y no encontramos, no hubo en todo el mes ningún siniestro de tránsito en ninguna parte de la vía de un lado al otro del que me preguntás. Y allí fue cuando le contamos que en realidad era lo que estábamos buscando, porque todo esto era una mentira. Estoy redondeando ya. Hubo a partir de eso otros expedientes judiciales ubicados, hubo entrevistas con los familiares de Pedreira Brun para cruzar datos de sus recuerdos y hubo cruzamiento de datos, de todos los datos que obtuvimos, de los cuales les estuve hablando. Hay más para decir, voy a ir redondeando. En realidad, con el ejemplo de Pedreira Brun, allí tienen todo lo que hacemos todo el tiempo, para todos los casos. Búsqueda de documentación, búsqueda de testimonios, seguimiento de casos judiciales, cruzamiento de datos permanentemente. Y tenemos acuerdos marco con el ministerio, con los distintos ministerios y secretarías, particularmente con el de Derechos Humanos, la colaboración permanente con el Registro Único de Víctimas de Terrorismo de Estado, con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, vinculaciones con el EAF, vinculación con el Archivo Provincial de la Memoria. Hicimos presentaciones de la institución como Estado uruguayo en diversos juzgados y tribunales argentinos, algo que no se había hecho. Colaboración documental permanente, testimonial y peticiones concretas a juzgados y tribunales argentinos. Y el apoyo a familiares de las víctimas en trámites y presentaciones ante la justicia o la administración. Son un montón de cosas, hay más, pero son algunas de las que manejamos tanto en Uruguay como en Argentina. Espero que, fue muy rápido todo esto, pero espero que hayan comprendido y si no, bueno, tienen la posibilidad de preguntarnos cosas. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado.